Las vacas lecheras con nombre producen más leche. Si uno de los dueños o criadores de la vaca la llama por su nombre, la vaca reacciona de inmediato. La vaca sabe que se dirigen a ella exclusivamente. En este acto es cuando se da inicio a la interacción entre humanos y animales. Manejo, domesticación y estimulación que forman parte del bienestar de los rumiantes, que se traduce en efectos positivos para la producción de leche. Diferentes estudios afirman que el contacto directo da frutos positivos en la producción lechera. Caso contrario de las explotaciones ganaderas que han sustituido el contacto directo por sistemas mecanizados que aumentan los niveles de estrés y hacen a los animales temerosos al contacto humano. En este punto hay que tener un punto claro. Poner nombre a los animales no hace ninguna diferencia si el trato a los animales es pobre. Por ejemplo, golpearlos o suministrar los alimentos no adecuados. El maltrato animal también es percibido cuando una vaca padece una enfermedad y no se invierte para su cura o mitigación. Cuando uno llama a una vaca por nombre, son capaces de responder. Esto ayuda a que no sean ariscas y que se dejen ordeñar sin ningún problema. Expertos aseguran que en ganaderías grandes se dificulta nombrar a cada vaca, pero un trato individual estimulará a los animales y hará que se libere endorfina, que es una causante de bienestar y tranquilidad, lo que se traduce en que el animal comerá a gusto y aprovechará el alimento, lo que para la ganadería significará más carne o más leche. En conclusión, más bienestar animal, más rentabilidad. Por favor, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Gracias por vernos.